Un nuevo paradigma para el manejo de los conflictos sociales en el Perú. Nuevas técnicas para maximizar el impacto social de los proyectos extractivos y de infraestructura. ¿Por qué en algunos proyectos importantes cuesta tanto obtener la denominada licencia social o el rechazo de algunos sectores de la población directamente involucrada? ¿Por qué las empresas están dispuestas a invertir en programas y proyectos en beneficio de la población y no saben en cuáles hacerlo? A nuestro entender, una de las principales razones es que los estudios sociales no llegan a cuajar con el interés y expectativas favorables de la población, debido a que los estudios de impacto ambiental no interpretan sus temores y preocupaciones, así como porque tanto los impactos y programas resultantes están muy lejos de satisfacer sus expectativas. ¿Y qué podría estar pasando entonces? Uno de los principales errores que se cometen en los procesos de los estudios de impacto ambiental es que se supone que son estudios ecológicos, comprendiendo la biología, la geología, los procesos físico-químicos y las tecnologías de producción, etc., y aisladamente la sociedad como un ente separado de la naturaleza. Esta tendencia errónea parte del ente rector y en mayor medida de las entidades vinculantes, quienes cada una desde su particular punto de vista sobredimensionan sus exigencias, perdiendo de vista que necesariamente la ejecución de un proyecto va a producir impacto sobre las variables ambientales como un costo necesario de producción de riqueza para financiar el crecimiento económico. Esto ha llevado a que dichos estudios se sobrecarguen en los aspectos técnicos y biológicos, menoscabando el estudio de las variables sociales, que es donde reposa finalmente la viabilidad de los proyectos. Nos cuesta tanto entender que la problemática ambiental se escribe transversalmente dentro del proceso de desarrollo en tanto sociedad, mercado, naturaleza. Se pierde de vista que la finalidad de los estudios de impacto ambiental tiene como uno de sus objetivos prioritarios, a la par de promover la inversión en forma sostenible, mantener o mejorar las condiciones de vida de la población, y en particular de los grupos de interés o población objetivo. Para empeorar la situación, los estudios sociales elaborados por las consultoras cometen errores conceptuales que contribuyen al rechazo por parte de la población involucrada en todas las fases del proyecto, tal como explicamos seguidamente. Línea de base. Se confunde a menudo con el diagnóstico, que es el análisis general del área de influencia en cuanto a las condiciones multidimensionales, tanto sociales, económicas, políticas, culturales, etc. En tanto, la línea de base se refiere a los indicadores de las variables que se asignan en la situación inicial, que podrían interactuar y estar interrelacionadas con el proyecto. Como consecuencia de este error, no se identifica a la población objetivo de beneficiarios, así como la ejecución no se hace el debido seguimiento y evaluación de los indicadores sociales de base y su comportamiento a lo largo del tiempo, generando ineficiencia e ineficacia en los programas y proyectos. Calificación de impacto. Se confunden los efectos con los impactos significativos como si fueran sinónimos. Los efectos son transitorios y ocurren en un momento antes que se produzcan los impactos. Impacto es un cambio, una modificación, aumento o disminución de los servicios ambientales o del aprovechamiento que hacen de ellos los grupos de interés rurales y urbanos. Este error se extiende a los programas y proyectos que no responden a los verdaderos impactos relevantes. Por una parte se distraen recursos y por otro los grupos de interés no reciben la protección y beneficios a que hubiera lugar. Área de influencia. El error que cometen las consultoras en estudio de impacto ambiental al definir estas áreas pueden llevar al fracaso al proyecto, es decir, si incluyen en el área de influencia directa a poblaciones mayores a las realmente existentes, va a ocasionar que ingentes poblaciones se sensibilicen contra el proyecto al suponer que van a ser afectadas directamente, o en todo caso pedir compensación o hasta indemnización sin fundamento. Y por otro lado, la población que realmente percibe que sus propiedades o forma de vida van a ser impactadas negativamente, reaccionan contra el proyecto porque sienten que no están siendo atendidas prioritariamente. Compensación e indemnización. Comúnmente en el Perú se define área de influencia directa y área de influencia indirecta. La primera es aquella donde se ubican aquellos que van a recibir un impacto directo por efecto del proyecto, como por ejemplo la disminución de la productividad o aumento de enfermedades alérgicas. Aquí caben las compensaciones. La segunda, la que recibirían los impactos indirectos, como por ejemplo el desarrollo inducido en áreas fuera del área de influencia directa, lo que podría ocasionar migración de salida o de llegada, invasiones, crecimiento desordenado, conflicto por el uso de espacios y servicios básicos, aumento del costo de vida, entre otros. Aquí tiene que entrar a tallar el Estado en su rol subsidiario. Sin embargo, esta definición planteada en los términos de referencia de los ministerios y asumidas por las consultoras no considera en toda su dimensión al área directamente afectada, es decir, aquella población que tiene que reubicarse, perdiendo viviendas, terrenos agrícolas a fuente de alimento o ingreso.
Esta se asume como parte del área de influencia directa, pero esto lo consideramos un error, dada la magnitud de los impactos a recibir por los grupos a afectarse. Aquí entran a tallar las indemnizaciones. Imprecisión en la identificación y medición de impactos. Este es el tema de mayor trascendencia en los estudios de impacto ambiental, y si es que no hay un estudio social que logre comprender el comportamiento de los grupos de interés en relación con el ecosistema, redes sociales, instituciones, cultura, costumbres, fuente de alimentos, actividades económicas, los impactos identificados no van a ser validados por la población. ¿Qué fiabilidad puede tener un impacto desde el punto de vista de un especialista si es que no ha habido un trabajo de campo que establezca las prioridades de la población para su mantención y supervivencia, o que minimicen sus temores y expectativas respecto a la construcción y operación del proyecto? Las metodologías para la identificación y cuantificación de impacto desde nuestro punto de vista son aproximaciones gruesas en cuanto a establecer predicciones de los potenciales impactos. Las matrices empleadas permiten dar una idea general de las actividades más impactantes y de los componentes que podrían ser afectados, pero de ninguna manera pueden simular el comportamiento del ecosistema y del ambiente en particular, dado que un ecosistema es un todo cuyas propiedades esenciales no se encuentran en ninguna de sus partes aisladas. Estas propiedades derivan de la interacción de sus partes, no de sus acciones tomadas independientemente, como supone la metodología de evaluación de impactos ambientales. Programas y proyectos mal diseñados. En este contexto, las entradas de información que se utilizan para el diseño de los programas y proyectos no permiten que el plan de manejo socioambiental constituya una protección a las sociedades rurales y urbanas que caen dentro del área directamente afectada y del área de influencia directa. Por ello, los programas de inversión que van a financiar los programas y proyectos por lo general son repetitivos, como por ejemplo contratación de mano de obra local, compras locales, etc., sin estar dirigidos a crear nuevas oportunidades de emprendimiento locales o apoyos a la producción agropecuaria, agroindustrial o turística. Es decir, se desaprovechan las oportunidades de nuevos emprendimientos que podrían beneficiar a los distintos grupos de interés. En cuanto a la metodología en sí, debemos llamar la atención de las limitaciones de la estadística descriptiva y sus repercusiones en los resultados de los estudios de impacto ambiental. El bajo nivel alcanzado por estos en el tema social se da principalmente por el empleo de la estadística descriptiva elemental, tales como gráficas y medidas de tendencia central, que describen la data en términos generales y poco confiables. Se hace un uso inadecuado de técnicas estadísticas que dan como resultado estudios sociales superficiales e incapaces de entender el cuerpo social que predispone a esta a tomar una posición de enemigo contra las empresas, actuando a la defensiva y desconfiando de estas y del Estado, tal como se observa en los talleres y audiencias públicas. Mientras tanto, las empresas mal asesoradas por la incapacidad analítica de entender lo que está pasando en el medio social, cometen uno y otro error, complejizando y frustrando los emprendimientos. Un nuevo paradigma de los estudios sociales. Nuestra metodología es novedosa y disruptiva porque rompe con los esquemas tradicionales de los estudios sociales usados en los estudios de impacto ambiental basados en estadística descriptiva, como si la realidad se pudiera explicar con fotos dispersas de una realidad compleja y cambiante. Explicado simplificadamente, la estadística descriptiva permite ver un conjunto de fotos estáticas del ambiente del proyecto sin ligación entre ellas, mientras que las técnicas funcionales y estructurales que utilizamos permiten ver un video y poder apreciar la dinámica social en curso, es decir, entender la dinámica social, económica, cultural, institucional, psicológica de la comunidad y grupo de interés, incluyendo las percepciones a favor y en contra del proyecto, que no puede identificar la estadística descriptiva, dando el carácter no observable que tienen las manifestaciones humanas frente a un potencial riesgo o peligro. Para ello utilizamos diversas técnicas del análisis multivariante que mejor se acomode al objeto en estudio, que nos permita analizar dos o más variables, asimismo entre conjuntos de variables. Nos referimos a las técnicas funcionales o de dependencia que se aplican a una matriz de datos observables, donde existe una o más variable de respuesta o independientes y de otro lado una o más variables dependientes, también llamadas explicativas o predictoras. Estas técnicas permiten encontrar las interrelaciones entre estos dos grupos de variables. De otro lado, las técnicas estructurales aplicadas a una matriz de datos conformada por varias variables de respuesta o independientes versus la existencia de una o más variables no observables denominadas latentes, que se asumen que son responsables del comportamiento de las variables observables. Nuestra propuesta metodológica prioriza el estudio, análisis y establecimiento de modelos multivariantes con variables latentes, priorizando lo que por el conocimiento y experiencia adquirida en este tipo de estudios constituyen los cuellos de botella de proyectos con alto riesgo ambiental. El primer modelo, calidad de vida, viene a significar simultáneamente aprovechamiento de recursos y satisfacción de necesidades,
La calidad de vida es una manifestación cultural de responsabilidades compartidas entre los miembros de una comunidad que asumen la participación activa en la gestión ambiental para el buen manejo de los recursos de la comunidad. El segundo modelo corresponde a la identificación y medición de percepciones de los grupos de interés. En el ámbito de las ciencias sociales existen una gran cantidad de situaciones o fenómenos que no pueden ser directamente observados o cuantificados, ya sea porque se trata de un concepto abstracto o una característica subyacente, como por ejemplo calidad de vida, aceptación o rechazo del proyecto o política pública, etc. El tercer modelo de nuestra propuesta técnica se refiere a la vulnerabilidad de la población ante potenciales riesgos multidimensionales estratificada por ocupación, edad y sexo. En proyectos extractivos y grandes obras de ingeniería, ineludiblemente hay cambios drásticos en el medio físico, biológico, social y humano, por lo que es necesario poner en cuestión el ánimo, interés, expectativas y temores de la población, en particular de los grupos de interés. Nuestra metodología. Tenemos herramientas metodológicas para cada fase del estudio social dependiendo su utilización del tipo de proyecto, geografía, demografía, actividades económicas y sociales, entre otras, utilizándolas dentro de un proceso sistemático y coherente con base científica orientado al diseño de un plan de desarrollo integral, el cual visualizamos en la diapositiva. Preparación, organización y planificación. En una primera etapa recopilamos la información necesaria para el inicio, planificación y organización de los equipos y preparamos los materiales y herramientas para los trabajos de campo y gabinete. Diagnóstico y línea de base. A través de una metodología deductiva de acuerdo al grado de potencial afectación o impacto a los grupos de interés, se elaboran los indicadores de base del área de influencia del proyecto de acuerdo a los siguientes criterios: población que será directamente impactada y desplazada, población receptora de los desplazados, población del área de influencia directa y población del área de influencia indirecta. Esta información es un insumo para la elaboración de los programas y proyectos, así como el plan de desarrollo integral, priorizando los grupos de interés que van a ser afectadas y o estarán más expuestos. Análisis de la problemática y priorización de programas y proyectos. A través de árboles de decisión se identifican, cuantifican y priorizan los obstáculos y cuellos de botella de largo plazo que explican los problemas sociales, económicos, políticos, institucionales, psicológicos y culturales que han llevado al estancamiento y al atraso. Seguidamente elaboramos escenarios a partir del análisis multivariante de la base de datos de las encuestas ad hoc, identificando las percepciones de la comunidad ante situaciones previstas de los proyectos en cuanto a impactos positivos y negativos para el diseño de programas y proyectos acorde con estas manifestaciones y establecer a priori el grado de aceptación y o rechazo del proyecto. Plan de desarrollo integral completo. Llegamos al trabajo prospectivo, escenario con proyecto, diseñando un plan de desarrollo integral utilizando los resultados de los trabajos de campo, el análisis multivariante, así como análisis FODA y priorización de programas y proyectos con el método Scoring Model. Estos programas y proyectos estarán orientados a minimizar los potenciales impactos negativos identificados, eliminando los impactos severos que afecten la vida y la salud de la población, así como maximizar los potenciales impactos benéficos que determinen una relación beneficio-costo positiva medida en términos de corto, mediano y largo plazo. Consideramos este plan como la sumatoria de los planes y programas con fondos públicos, transferencias y diversas fuentes y los que resulten de nuestro estudio. Asimismo, se diseña un sistema de seguimiento y evaluación del proyecto, tomando como base los indicadores relevantes de la línea de base de los grupos de interés definidos en un marco lógico. La medición del impacto se realiza a través de un diseño experimental o aleatorio, comparando los indicadores de la línea de base contra una muestra contrafactual que servirá de control de poblaciones similares a los potenciales afectados o beneficiarios, pero que están fuera del ámbito del área de influencia por afectar y área de influencia directa. De esta forma, la medición del impacto resulta de hallar estas diferencias. El marco lógico será la base que nos permitirá integrar las variables multidimensionales de las diferentes fases del proyecto a fin de armonizar las interacciones con las distintas actividades económicas, sociales, culturales de la comunidad. Nuestra propuesta metodológica y los servicios que ofrecemos permiten conocer los factores relevantes de los que dependen la viabilidad social del plan, programa o proyecto. Aísla y prioriza los factores que más contribuyen a rechazar o a aceptar el proyecto. Permite identificar los argumentos fundamentados de los opositores, identifica las bondades del proyecto y los factores que para la población son relevantes. Prioriza las necesidades y expectativas de la población clasificada por sexo, edad, ocupación y cultura. Identifica las barreras estructurales que impiden el desarrollo de la comunidad. Aísla los principales problemas que afronta la población y que requieren de un apoyo inicial para lograr la solución de los mismos.
Permite entender las fallas de las instituciones locales, los mitos, leyendas, creencias, experiencias que crean un ambiente adverso y rechazo al proyecto. Nuestro producto trae como consecuencia la aceptación a la ejecución del proyecto por parte de la comunidad debido a los programas y proyectos diseñados para la obtención de beneficios compartidos. No se trata de mayor monto de inversión social, sino de encontrar las mejores alternativas para producir efectos deseados por la población que mejoren sus condiciones de vida. Para las empresas significa un entorno social de buenas relaciones estables y duraderas que perenice su rol social y un alto desempeño económico como dos caras de una misma moneda.